Tarzán es nada a la par de Milton. Vean esta serpiente pasándose de rama a rama. No, Milton. Cuidado, por favor. Finalmente la tenemos, la piraña negra del Amazonas. Este animal podría cortarme el dedo si yo se lo acerco a los dientes, que son afilados y triangulares como los de un tiburón. Lo tenemos, amigos, lo tenemos. Acabamos de sacar un caimán salvaje. Normal, en un mercado amazónico, conseguir cápsulas de manteca de anaconda. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy los saludo desde el Amazonas. Y ustedes tal vez se estén preguntando, al igual que yo, pero en el Amazonas no hay anacondas, pirañas, arañas venenosas. Pues sí, pero esta es la ciudad más grande de toda la Amazonía. Aquí viven más de 2 millones de habitantes. Casi la mitad de los habitantes de mi país solo aquí en esta ciudad de Brasil. Estamos en Manaus, la capital del estado del Amazonas. Vean este desarrollo, es impresionante. Son torres y torres, gente paseando perros, gente multimillonaria por la cantidad de industrias que hay por aquí. Y curiosamente a esta ciudad casi solo se puede llegar en avión o en barco. Hay una carretera, pero son como 500 kilómetros por barro rojo. Me cuentan que casi imposible de pasar por ahí cuando llueve un poquito. Entonces es una ciudad como desconectada del resto de Brasil. Yo tenía planeado ir directamente al río Amazonas, pero aterrizamos aquí y me tiene totalmente impactado esto. Cosas que no me esperaba en el Amazonas jamás, y estar atrapado en el tráfico. Vean cuántos carros, cuánta gente por aquí, y además vean la cantidad de contenedores que hay en la orilla de la calle. Todos estos contenedores que ustedes ven tardan 10 días en ferry para llegar desde una ciudad que se llama Puerto Bello hasta acá, a Manaus, porque resulta que Manaus tiene zonas francas, porque en el pasado esta ciudad era sumamente rica. De hecho, que esta fue la primera ciudad de Brasil en tener electricidad y un gran desarrollo, porque aquí descubrieron el caucho. Es una savia que se le saca a un árbol, se le hace una rajadita y se le saca la savia. Descubrieron el caucho y esta ciudad explotó en dinero, en economía. Aquí llegaba todo el mundo a trabajar. Después un perro agarró la semilla del caucho y se la llevó para Asia y empezó a crecer árboles de caucho en Asia y quebró por completo a Manaus. Entonces el gobierno, para ayudar a todos esos trabajadores que estaban pasando hambre, se quedaron sin trabajo, desarrolló zonas francas, zonas libres de impuestos. Entonces en la actualidad aquí se producen motocicletas, aquí las fabrican celulares, está Panasonic, grandísimas empresas. Hay un área industrial gigante aquí en el puro centro de la selva, en la Amazonía. Entré a un baño y me acaban de hacer uno de los cobros más agresivos en la vida. No porque me hayan tratado de manera agresiva, sino porque estaba yo buscando afuera a quién pagarle para entrar. Y la señora está aquí afuera de la puerta, literalmente usted le paga y le abre la puerta para entrar al baño. Vean, abro la puerta. Ya la dañé. Solucionado. Aquí estaba, aquí está. Obrigado. Nada, querido. Amigos, antes de entrar de lleno en la Amazonía, ven acá, Milton. Les presento a Milton. Milton nació en la selva, Sí, nació. ¿verdad? Sí. Milton nació no literalmente en la selva, pero creció aquí en la selva amazónica. Es quien nos va a estar guiando en los próximos días, porque vamos a ir a buscar de todo. Así que tranquilos, suscríbanse, estén pendientes. Para empezar, vamos a conocer un poco del mercado de Manaus. Que imagínense, aquí se abastecen casi 2 millones de personas o más. Entonces aquí nos podemos encontrar gran parte de los productos que se cosechan en la Amazonía. Además vamos a ir a ver también peces exóticos que se sacan en la Amazonía y después los vamos a ir a buscar. Pero por ahora vamos a ver qué podemos probar amazónico. Amigos, ojo cómo está la cuestión. Esto que está por aquí, que ustedes ven, es la escama de un pez. Un pez que, a lo que entiendo, nos vamos a encontrar ahorita y después más adelante vamos a ir a buscarlo en la selva. Vean el tamaño de esto. Y además es durísimo. Me cuentan que los indígenas, las mujeres, lo usan para limarse las uñas. Y además, esta de aquí es la lengua de este animal. Ya seca, se vuelve como una lija. Y literalmente la usan para lijar el guaraná. Que el guaraná es este. Me cuenta Milton que este es el guaraná. Son como semillas. Son semillas, igual como café, pero con más cafeína que café. Oigan eso, me dice que el guaraná tiene 7 veces más cafeína que el propio café. Entonces que los indígenas lo hacen polvo y lo convierten en esto
esto que estamos viendo aquí. Y después, esto que es guaraná, lo lijan en la lengua del pez. Y ojo, lo sacan en polvo y esto lo hacen en agua y así se toman una bebida de guaraná. Ah, bueno, queda así, exactamente. Este es el polvo del guaraná. Y eso, imagínense cuánto los activa. 7 veces más cafeína que el café. Necesito de esto en mi vida. Normal, en un mercado amazónico, conseguir cápsulas de manteca de anaconda. Oh, tengo que hacer esta aclaración importante que me obliga a la plataforma. Esto no es una recomendación médica. Es simplemente lo que dice el empaque. Dice que esto se toma para cicatrizar, cirugías, para hernias de disco en la columna, e incluso que previene el cáncer. Y esto está regulado, tiene su etiqueta y todo. Estamos con mi compadre de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Margarita. De Margarita, la isla paradisiaca. ¿Cómo no la conozco? Esto de aquí se llama Tucumán. A mí se me parece a un pejibaye, pero no huele a pejibaye. No es pejibaye, es una fruta, vean, es esta, es la fruta de una palma. Está muy difícil describirles el sabor, es muy único, es un poco dulce, qué curioso, está bueno. Llegamos a la parte donde se abastecen de carne, se podría decir que es la carnicería. Todo esto es ganado. Todo de ganado. Todo es de res. Pero nosotros Bom dia. no comemos mucho res aquí porque hay más pez, entonces comemos más pescado. No se come tanta carne, no se come tanta carne de res, porque lo que abunda por estar a la pura par del río es el pescado. Hay un producto que es endémico de la selva amazónica que se llama azaí. Es tan famoso que hay puestos como este. De hecho, todos estos puestos que ustedes ven aquí venden azaí. La gente viene, se sienta y se toma su dosis, su ración. Vean qué curiosa la contextura de esto. Esto es una fruta de una palma. De una palma muy alta subimos para coger la palma, la fruta y lo procesamos para hacer el jugo. Esto, según lo que entiendo, es un descubrimiento indígena. Son los indígenas los que colectan el azaí en la selva, lo preparan y ellos tienen la creencia de que esto es algo que da fuerza y vigor. Y resulta que eso es debido a que tiene demasiado hierro. De hecho, las mujeres después de dar a luz toman mucho de esto para reponerse rápido. Incluso se dice que tiene tanto hierro que cuando alguien se corta, machacan el árbol y le sacan la savia y se ponen la savia en la herida y coagula de inmediato. El azaí se volvió sumamente famoso en todo Brasil. De hecho, usted encuentra heladerías de azaí, azaí con chocolate, azaí con leche condensada, azaí con de todo, pero el original es de aquí y me dicen que no es ni siquiera dulce. Entonces vamos a cargarnos de hierro. Delicioso, me lo voy a comer poquito a poquito. Está raro el sabor, la verdad. No sabe casi a nada, pero tiene un sabor como amargo, como cuando uno se toma un coco verde, una pipa Cele. Con razón es que la gente le agrega azúcar, que nos lo pusieron aquí en la mesa, y le agrega también tapioca, que es la harina de la yuca. Un vasito de azaí aquí vale $1. Como es de esperarse, aquí en el Amazonas hay miles de peces y se los comen prácticamente todos, pero no les gustan mucho los peces que no tienen escamas, como el bagre. Entonces, por ejemplo, este es el tambaquí, que es muy famoso acá en la Amazonía. Este de aquí es el filete del pirarucú, el que les enseñé antes, que es gigante. Resulta que aquí ni siquiera lo pueden vender entero porque llega a medir hasta 3 metros. Entonces más adelante lo vamos a ir a buscar vivo. Vamos a ver si lo pescamos o algo, pero es una bestia inmensa. Vean la habilidad que tiene. Ni siquiera ve el pescado. Es como el jefe, es como el capo aquí. Él está viendo el chisme, está viendo todo lo que pasa en el mercado y va cortando el pez mientras se va enterando de todo. Esos cortes, me dice Milton, es para quitarle las espinas. Si no, no puede comer, hay muchos. En esos cortes se van las espinas. Se quedan tan pequeñas que ya puede comer sin notar. Ok, como que las parte en pedacitos. Es un capo. Este otro que está por aquí se llama bodó y me dicen que es un pez prehistórico que puede respirar fuera y dentro del agua. Vean qué curioso la forma y la forma de las escamas también. Un pez negro. Por acá obviamente hay muchísimas comunidades indígenas que tienen conocimientos sobre la medicina, plantas medicinales de la Amazonía. Entonces hay un mercado, todo un mercado dedicado únicamente a plantas medicinales. Todas son plantas diferentes de la Amazonía y aquí están los medicamentos que le curan a usted enfermedades que ni siquiera se han descubierto con la ciencia. Aquí se curan. Esta es la forma en la que las personas acá se mueven de una ciudad a otra. Hay ciudades no tan grandes como esta, pero ciudades en las orillas del río. Este no es el río Amazonas, este es el río Negro, que igual parece el mar. Tiene marea, en la orilla hay cierto oleaje,
Véanlo ustedes mismos. Parece el mar y no es el Amazonas. Es un afluente del Amazonas. Esta es la forma en la que viajan. Por ejemplo, este es un ferry que lleva carga. Lleva motocicletas, lleva carros. Toda la parte de abajo va llena de mercadería. Estas hieleras probablemente sea pescado. Por aquí van electrodomésticos, papel higiénico. Van latas de zinc para construcción. De todo. Y en la parte de arriba, ojo, aquí es donde vienen los pasajeros. Pero hay una singularidad que tienen los ferries en esta zona. Y es que el viaje, hay viajes que pueden durar hasta 7 días. Se puede llegar al Perú, a Colombia, en ferry. Estaría exageradamente épico hacer ese paseo algún día. Pero el viaje le incluye la comida, el agua, el baño, pero no le incluye la cama. La cama es una hamaca. Usted tiene que comprarla y tiene que traerla. Entonces vean que todos están instalados en hamacas, listos para el viaje. Probablemente estas personas van a viajar 12, 24 horas o hasta 3 días. Entonces van durmiendo, se despiertan, etcétera. Hay hasta vendedores ambulantes aquí adentro. Infaltable, el bar. Aquí usted puede ir tomando cervecita, música. Dice que ponen hasta partidos de fútbol, pero hay que ir moviendo la antena para agarrar señal. Se dice que usted puede entrar a un barco de estos soltero y salir casado. También, si usted es un pasajero VIP, puede rentar una cabina con aire acondicionado y baño privado. Normalmente vale como 5 veces más de lo que valdría ir en hamaca. Hay destinos a los que ir en hamaca vale $40, entonces aquí valdría como $200. Este es solo uno de los ferries y es uno de los pequeños, pero hay decenas en todo este puerto y no son turísticos, son de locales que van para sus ciudades o que van a ir a trabajar o que más bien vienen. Es gigante este movimiento de personas en el agua, que de hecho esta es una de las razones por las que no he hecho algunas giras que desearía. Honestamente no sé si aguantaría viajar en barco. Solo subirme aquí y este movimiento que tiene el agua, ya estoy un poco mareado, ya me quiero bajar. No me imagino 7 días aquí arriba. ¿Será que tengo una enfermedad muy grave o ustedes también se marean? Cuéntenme. Damas y caballeros, como les dije, ahora sí viene lo de verdad. Nos vamos a internar varios días en la selva amazónica. Ahorita nos esperan unas horas en bote para llegar a nuestra base. Vamos a navegar sobre el río Negro. Este todavía no es el río Amazonas y aún así vean el tamaño y vean el oleaje. Es como ir navegando en el mar. Este puente que ven por aquí es el puente del río Negro. Mide más de 3,5 kilómetros y es uno de los puentes más largos y más grandes de Sudamérica. Le cambió la vida a estas personas. Antes pasar de Manaus, de la ciudad principal, al otro lado tomaba como 1 hora en ferry. La perriños, vean lo que nos encontramos por aquí. Esta va a ser nuestra base los próximos días que nos vamos a internar. Tenemos por aquí como un rancho gigante, vamos a conocerlo, pero me parece que esta va a ser la habitación los próximos días. Se ve demasiado épica. ¿Se imaginan un atardecer viendo hacia allá, ver el sol caer, meciéndose en esta hamaca? Dios mío. Por aquí tenemos una salita de estar, un comedor. De hecho que aquí es donde vamos a tener todas las comidas. Veo un pescado gigante por ahí. Qué rico, ya le quiero entrar. Pero esto es lo que quiero ver. Son 3 habitaciones por lo que veo. Bien rústicas con madera, pero tienen aire acondicionado. Y vean esta vista. No, imagínense despertar y ver esto. Además estoy viendo que hay ahí un mecate y una escalera en este palo. ¿Será que uno se puede bañar aquí? ¿Qué tan peligroso será? ¿Habrán anacondas, pirañas? No sé. Ahorita vamos a ir a sacar una. Efectivamente, esta va a ser nuestra morada el día de hoy. Vamos a ver. Está fresquita. Hay airecito, unas lucecitas, la cama. Y por aquí tenemos ducha y todo. ¡Qué finos! Ducha y servicio sanitario. Brutal. La hora más importante. La hora del almuerzo. Aquí es donde vamos a recargar para seguir con el día. Tenemos un almuerzo tradicional de esta zona del Amazonas. Esto que ven por aquí es un bayón de dois, que significa baile de dos, porque es arroz con frijoles. Pero como el frijol es blanco, no
queda como lo que nosotros conocemos como gallo pinto, que como es con frijol negro queda negro, sino que queda así blanquito. Tenemos una ensaladita, a lo que nosotros conocemos como pico de gallo, como chimichurri, que es el tomate con cebolla, limón. Aquí le dicen vinagreta. Tenemos por aquí farofa, que esto se saca de la yuca, un platanito hermoso, pollo en salsa y costilla no de cerdo, sino costilla de tambaquí, un pez enorme que se saca por aquí. Vamos a agarrar un poquito de todo. Qué buen sazón le da la farofa. Está como especiada, saladita. Le da un sabor rico a la comida. Y tengo mucha curiosidad por probar la costilla de tambaquí, que es muy popular. La carne es muy suavecita, se deshace y sabe normal a cualquier pescado, pero tiene un saborcito como a tierra, como terroso. Pero está rica la pielcita porque como que está hecho a la parrilla. Entonces tiene ese sabor no a frito, sino a la piel asada. Y este de aquí es una bebida que me dicen que es de una planta que es prima del cacao. Se me parece a mí que debe ser como la jícara, pero no sé, porque me dicen que es más grande y que da un chocolate más rico. Entonces ahí sí no sé, ustedes sabrán. Es un poquito babosa, como la guanábana, y un poquito amarga también. Más bien como un poquito ácida. Ácida con dulce, qué raro. Pancita llena, corazón contento, ahora sí estamos preparados. Vamos a ir en búsqueda de la piraña más grande que se encuentra en el Amazonas, que es la piraña negra. Vamos a tratar de encontrarla, de sacar un buen ejemplar para verlo. Y además vamos a ir a buscar otros animales de la Amazonía, pero recuerden que este es el bosque más grande del planeta Tierra. Más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Se divide en 9 países. Se estima que aquí está entre el 10 y el 20% de todas las especies que hay en el mundo y no se conocen todas. Todos los años se encuentran especies nuevas. Entonces los animales tienen demasiado espacio para moverse por todas partes. Por eso es muchísimo más complicado ver animales por aquí, pero los vamos a buscar. Vamos a entrar como en un bosque inundado, pero en realidad es una isla. Este se llama el archipiélago Anavillana. Es el archipiélago de agua dulce más grande del mundo. Son 180 kilómetros cuadrados. Hay islas que se necesita una hora para recorrerlas por completo y darle la vuelta, y hay más de 400. Esta es una de ellas. En época seca, cuando baja el nivel del río, que baja muchísimos metros, incluso se puede caminar por aquí, pero ahorita es como un bosque inundado. Entramos a este lugar que está mucho más calmado porque hay muchas especies de piraña, pero la que andamos buscando es la negra, la más grande, y la carnívora también, porque hay otras que comen frutos y cosas. Esta es la de las películas, la que devora carne. Entonces, para sacarla, vean mi brother, pues es una piraña bebé. Ahí está uno. Y es como color azul. Es el reflejo del negro. Con el sol. Con el sol. Ok, Marlon, para sacarla, ¿qué hay que hacer? Estas son las cañas amazónicas. Esto es lo que quitamos de la jungla, ¿no? Un palo, literal un palo, una rama. Esta es una pirañita bebé, pero ya esa me corta un dedo. Esa ya me corta un dedo. A simple vista no se le ven los dientes. Ah, están escondidos. Uy, cuidado con los dedos. Muy afilado. Muy afilados. No me imagino los de una grande. Una mordida se lleva un dedo entero. Le corta un dedo. Ya se fue. ¡Diablos! El diablo, dirían en dominicano. Ok, démosle entonces. Entonces lo que vas a hacer es lo que he dicho. Usted la pone en el agua. Se agita el agua. Un ruido para imitar como un pájaro o algún otro animal que se tenga caído en el agua. Déjalo firmado sin mover mucho. Cuando empiezan a llevar la carnada, te la deja bajar un poco y ahí ya ¡pum! Tira muy fuerte. Ok. Para pescar una piraña es con carne cruda. Carne cruda. Ellas huelen la sangre. Es similar a los tiburones, que huelen la carne, que huelen la sangre. Va, entonces, primero agitamos. Cayó un mono al agua. Lo hice mal, le metí unos garrotazos más bien. Ya la llamamos, soltamos, la dejamos caer. Yo siempre he sido malo para pescar. De hecho, papi me llevaba y yo nunca sacaba nada. Esperemos que hoy sea el día en que enorgullezca a mi padre. Esto va dedicado a usted, mi tata. Voy a sacar una piraña de 10 kilos. Sí, ¡ay, perro! Ay, papá, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? La agarramos con cuidado. Con cuidado porque me corta un dedo. Vean, la negra. Vamos a tratar de manipularla sin perder una mano. Hay que agarrarlas muy lejos de la boca. Qué miedo, la verdad. Uy. Perfecto. Amigos, sacamos una pequeñita. Espero que igual enorgullezca a mi tata, pero está más grande. Aquí podemos ver mejor los dientes y el poder de esta mordida. Esta es la piraña. Obsérvenla.
Esta es una piraña negra. Y el gran peligro no es una piraña, sino que ellas atacan en cardumen, atacan muchas. Entonces devoran en segundos, en un minuto se comen una presa grande. ¿Cómo podemos verle los dientes? Vean, vamos a hacer una prueba. Esto es una cuerda. Es más, para los que saben de pesca, esta es una 0.60. Vean lo que hace esta piraña con esta cuerda. Esperen, ya mordió. La hizo partida en dos. Incluso si yo intentara con los dientes. Sí, por favor. Ay, no, me voy a quebrar el diente. No, están muy afilados los dientes de este animal. Voy a ponerla a respirar un poco para que no se me muera. Vean, vamos a ver. Esta es otra prueba. Ella cuando siente algo en la boca, muerde. Vean, aquí vemos no tanto la fuerza, sino el filo que tienen estos dientes. Vamos a poner a respirar a mi... Me da miedo meter la mano al agua y que me la coman. Que respire para que no se me muera. Y ahora sí, podemos ver los dientes de esta, Milton. Sí, claro. Vean, vamos a usar un anzuelo porque realmente Milton podría perder un dedo. Vean los dientes de la piraña. Son como los de un tiburón, triangulares y muy afilados. Esta es la piraña negra del Amazonas. Bueno, amiga, gracias por la emoción. No, me quedaría de aquí para acá nada más cortar. Nos despedimos. Gracias por tan grande demostración de filo. Esto, como pueden ver, es el río Negro. Se llama así porque el agua es turbia, es muy negra. Y les quiero contar sobre el verdadero peligro de las pirañas. Se tiene la creencia de que la piraña es un animal sumamente agresivo, que si yo caigo al agua me va a devorar en un minuto, por películas que han salido literalmente de pirañas. Pero no es así. La piraña llega al olor de la sangre, como los tiburones, ataca animales heridos, pero igual, si usted se mete y tiene una herida, o si usted se mete a un lugar muy infestado de pirañas y realiza movimientos bruscos, pues sí se lo podrían comer, realmente, no es un mito, sí se lo podrían devorar, no como en las películas, pero en unos minutos le hacen heridas letales. Amigos, yo no sé qué diablos pasa en el reino de los peces, pero cuando uno saca uno ya no saca más, como que se hablan entre ellos, como hey, no agarre esa carne, vamos a tener que cambiarnos de lugar porque ya no pican. Ya dijeron en el grupo de la comunidad, cuidado que andan pescando ahí. Se dice que en proporción este es el animal vertebrado con la mordida más fuerte de todas. Eso no significa que muerda más duro que un tiburón blanco, que un cocodrilo, sino que en proporción al tamaño y al peso del cuerpo muerde 30 veces más fuerte que el peso que tiene. Imagínense cualquier animal que muerda 30 veces más fuerte de lo que pesa. Por eso es que es tan famosa la piraña y en especial la piraña negra. Esta ave que estamos viendo es una ave que se llama cigana. Me dicen que es un ave prehistórica que tiene un estómago capaz de procesar frutos tóxicos o venenosos. El estómago lo asimila sin problema. Nunca lo había visto. Vean qué curioso, como tiene la cresta, como tiene las alas, las plumas también. Dicen que cuando está bebé, en lugar de plumas en las alas, tiene como unas garras que le permiten escalar de nuevo el árbol en caso de que se caiga. El Amazonas, como ustedes se imaginarán, está infestado de anacondas y de caimanes, pero a diferencia de en Pantanal, donde estuvimos, aquí no están acostumbrados ni a los botes ni a los humanos, son muy ariscos. Entonces hoy en la noche vamos a ir a buscar el caimán negro. Aquí en el Amazonas no hay cocodrilos, los que nosotros conocemos, pero el caimán negro me están contando que puede llegar a medir hasta 5 o 6 metros. No es como los caimanes que nosotros conocemos, que miden máximo 2, es gigante. Milton, ¿han habido ataques de caimanes negros a los locales? Sí, a veces ocurre principalmente con los pescadores o también con las personas que están viviendo más cerca de las orillas. Por ejemplo, yo vivía en un poblado en el río Amazonas y ahí se inunda todo, pero cuando se baja nosotros podemos caminar en los senderos y había dos chicas, dos Marías, María Aparecida y María Marica, que se llamamos. Ellas iban una vez hace tiempo ya para la escuela, era un domingo, pero iban para encontrar con el maestro, para hablar un poco del trabajo de clase que tenían. Y cuando regresaban ya estaba la noche cayendo, entonces estaba con una bicicleta, se chocaron con algo que pensaron que era un tronco. Cuando ella pisó para mirar, era un caimán de más de 3,5 metros, una hembra que estaba cerca del nido, la atacó la pierna y empezó que ella no tiene una mastigua como los otros, ella muerde y entonces empieza a girar para quitar el miembro. Entonces la amiga estaba asegurando la cola y llamando por ayuda, y los otros de la casa escucharon, pero pensaron que eran personas borrachas que estaban en un campo de fútbol de cerca y no la ayudaron porque la casa ya estaba cerrada.
acá hay muchos mosquitos, entonces cerramos la casa a las 6. Entonces regresó e intentó abrir la boca del caimán para quitar a su amiga. El caimán abrió la boca y ¡pah!, de una mordida se llevó el brazo de la otra. Entonces en un ataque, una perdió la pierna, la otra el brazo. Y cuando regresó llorando a la casa de nuevo, ellos escucharon, bueno, es algo serio. Cuando abrieron estaba ahí todo, sangre, muchas cosas llegaron, ayudaron y llevaron ellas a Manaus. Pero el doctor tuvo que amputar la pierna de la otra que no. Pero no es así, algo que es muy común. Pero si vives en la orilla, sobre todo bebés, pescadores, pues los caimanes van a pensar que es un animal pequeño y atacan un niño, ¿no? O los pescadores que golpean la canoa, la barca se golpea un caimán y va a atacar. Entonces es real que el caimán negro sí mide 5 o 6 metros. El caimán negro puede llegar hasta 6 metros. A pesar de que aquí no estamos en el mero río Amazonas, todo esto es la Amazonía. Y me está contando Milton que en este lugar se grabaron escenas de la película de Anaconda, la hiperfamosa, probablemente lo que ha hecho tan famosas las anacondas. Aquí se grabaron algunas escenas. Cuando me contó eso, hasta que se me aceleró el corazón y por un momento pensé que aquí estaban esos animalones. Pero sí, amigos, en estas aguas calmadas se anduvo grabando ese clásico. Por aquí anduvo J-Lo. Ahorita estamos muchas horas adentro de la selva, alejados de la ciudad, y me creerían ustedes si les digo que aquí, donde ustedes ven estos matorrales, en el pasado habían 8 torres, literalmente, torres como las que conocemos de hotel. Había un hotel que se llamaba Ariaú Hotel. Según lo que entiendo, aquí vino Bill Gates, Bill Clinton, venían princesas, gente de la realeza, como que la película Anaconda, un señor que vino a hacer documentales y un programa que se llama Supervivientes, llevaron este lugar a la fama extrema, y un brasileño, por medio de chorizos, me imagino, y de todo, consiguió construir 8 torres aquí, en medio de la nada. Y tenía pasarelas. Dicen que uno rentaba carros de golf para ir de una torre a otra aquí. Es que me vuela la cabeza de solo pensarlo. Ya después se fueron acabando los chorizos, le fueron metiendo problemas legales, él murió y todo desapareció. La gente local desmanteló los hoteles, los dejó sin nada, pero eso existía aquí, ¿lo pueden creer? No puedo creer esto, amigos. Vean lo cerca que tenemos estos monitos. Son monos salvajes y acá le llaman mono de olor, es el nombre en portugués. Me dicen que se acercan a los botes porque durante la época en la que estaba el hotel del que les comenté, a los monos en el hotel los alimentaban, imagínense. Eso fue hace muchísimos años, ni siquiera había conciencia de nada. Si en la actualidad lo hacen, imagínense antes. Entonces, generación tras generación, los monos se acostumbraron a la alimentación de parte de los humanos. Entonces, cuando se acerca cualquier bote, véanlos a todos aquí donde están, esperando que nosotros les soltemos un banano, una fruta o cualquier cosa. Recién acaba de bajar el sol en el Amazonas y vean cómo se empieza a activar la vida nocturna, que es intensa por aquí. Me impactó mucho que nos encontramos una casa totalmente aislada, una persona viviendo en una casa flotante solo aquí adentro, aislado. Normalmente viven en pueblos y el único rótulo que tenía no es cuidado con el perro. Eso que dice como cuidado con dono es cuidado con el dueño. No es normal que las personas tengan armas por acá en las comunidades flotantes para defenderse o para atacar a otras personas, sino que las tienen para cazar. Porque oigan qué interesante, resulta que para los locales es permitido cazar. Ellos pueden cazar caimanes y comérselos, tortugas y comérselas, pero no los pueden comercializar. Eso nunca lo había escuchado en ninguna parte, está muy loco, muy impactante. No, Milton, pero andamos con Tarzán, el mero Tarzán. Entonces, este aquí es uno de los varios tipos que tenemos acá. Esta especie puede llegar hasta 3 metros, pero acá todavía es un bebé, pero ya es un bebé independiente, ya no vive más con su mamá. Este ya debe tener más o menos un año y poco, y ya es un poco agresivo, como lo ves. Sí, ya se le arranca un dedo. Mira que él no tiene lengua y tiene 72 dientes hacia arriba y hacia abajo en total, y lo ves que los ojos tienen una protección para que pueda ver cuando esté abajo el agua, y también una otra que es cero. Entonces son dos protecciones. Mira. Una que, mira, ve así. Él tiene aquí una protección en
en los olvidos y son las únicas partes más sensibles que tiene. Todo es como una armadura. Como una coraza. Una coraza muy... Oigan. Placas de huesos en la espalda y también en la panza. Aquí también. También. La única parte más que se utilizan para hacer botas, para hacer otras cinturones, son aquí. Este es el cuero más sensible, delgado. Este aquí ya está con la panza llena, mira. Porque está comiendo estas ranas, estas que ustedes están escuchando. Cuando son bebés así, comen ranas. Cuando crece un poco más, comen pez. ¿Y sabe lo que comen cuando llegan a los 3 metros? ¿Qué? Caimanes pequeños. Se alimentan, son caníbales. Los caimanes grandes, viejos, se alimentan de los caimanes pequeños. Por eso nunca están cerca los pequeños de los grandes. Entre ellos mismos se controlan la población. Ellos son presas de los otros. Entonces están siempre preocupados de no quedar cerca de los otros. Ellos tienen la pata detrás como un... Como un pato, mira. Son bravos. Eso es para nadar. Como un pato, sí. Y ya la de delante no hay. Estas son como manos para cavar los huecos cuando están grandes para poder poner los huevos. Ponen los huevos, más o menos 30 huevos, y ahí aguardan para los bebés salir. Quedan cerca de los bebés, como ya dije. 6 meses, 8 meses, nada más. Este aquí, a veces es muy común que las pirañas le coman la cola. Las pirañas lo atacan, también lo comen todo. Pero este aquí sobrevivió. Mira, está entero. Es un guerrero. No. Nos acaba de explicar Milton que los caimanes tienen como agua detrás del cerebro. Entonces que cuando usted los vuelca, cuando los pone así, con la panza para arriba, el agua que tienen en el cerebro los adormece. Entonces vean, lo quedó rendido. Ahí está como dormido, como anestesiado. ¡Qué locura! Tómalo aquí, no apriete demasiado, pero también no lo deje suelto demasiado. Del cuello. Ok. Este es un caimán. Es como agarrar una iguana, más o menos. Le vamos a bloquear los brazos para tenerlo totalmente controlado, porque es traicionero. Usted lo ve quedito, pero en cualquier momento se mueve y si el hocico me agarra, me devora el dedo. Vean esta belleza. Este es un caimán de anteojos. Cuando se hace grande, tienen como algo en la cabeza que los identifica, que son como unas manchitas que parecen lentes. Qué belleza de animal y qué loco Milton como lo agarró. A como iba la lancha, lo agarró en el agua, lo vio desde largo con el foco, se le ve el ojo rojo, las chispas, qué emoción. Ve y sé un gran caimán, Toño, a devorar ranas. Chao, qué miedo que me agarre un dedo. Entonces, Milton, le pongo la cabeza y la cola por último. Y la cola por último. Y ahora tengo que ser veloz. No sé quién fue más rápido, si él en irse o yo en quitar la mano. No, Tarzán es nada a la par de Milton. Vean esta serpiente pasándose de rama a rama. No, Milton. Cuidado, por favor. Uy, sentí que me picó algo. Ya estoy alterado. Uy, Milton. Ya, tira. Ay, ya, y la trae como si nada, sin agarrarle la cabeza. ¿No es venenosa? No, esta no es. Es una serpiente. Las serpientes saben que cuando está ofreciendo algún peligro a ellas van a atacarte. Pero si estás tocando sencillo, sin amenazarla, ellas no te van a querer atacar. Esta es de la familia de las serpientes. Esa come a los huevos de los bebés pájaros y también a los bebés pájaros. Cuando crece más, puede llegar hasta 2 metros y ya come a los otros pájaros. Se llama suazuboya. Es una serpiente que vive en los árboles. Como pueden ver, está buscando, pues no puede sentir el olor. Entonces pone la lengua para afuera para captar las cosas que están en suspensión, volando. Y dentro de la boca tiene una glándula que puede transformarla en lo que para nosotros es olfato. Entonces con la lengua siente el olor. Mira que ella va a ver el árbol, el verde. Ella va a agarrar camino. Ve, Marta, eres libre ahora. Vete. Le gustó mi mano. Se quiere quedar con nosotros. Le gustó la vida en el bote. Vete, Marta. Las despedidas son difíciles, amigos. Uno falo portugués, Marta. No nos entendemos. Esta relación no puede ser. Chao. Ya encontramos algunos de los animales más salvajes de la Amazonia. Ahora seguimos en búsqueda del gran caimán negro. Vean lo cambiante que puede ser el clima por aquí. Apenas pudimos subir de una tormenta que se venía acercando. Solo se veían los rayos a lo lejos. Para la cena tenemos nada más y nada menos que una piraña sacada por mí mismo.
Hoy voy a comer lo que saqué con el sudor de mi frente. Vean los dientes de la piraña. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando estuvimos con los guaraní por allá en el Ecuador, ellos utilizaban estos dientes para cortar las flechas, para hacerle un poco de filo a la flecha, para que se quebrara cuando el mono intentaba quitársela, cuando se la clavaban. Me trajo ese recuerdo. Son realmente afiladas. Pero bueno, probemos esta belleza. ¿A qué puede saber una piraña? Limoncito y a ver qué tanta carne y qué tanta espina tienen. Realmente tienen muy poquita carne. También es que estas son pequeñas. Las pirañas pueden llegar a medir hasta 50 centímetros, más o menos como así. Estas son pirañas pequeñitas. No tienen ese sabor común a pescado, el sabor que tiene la tilapia, ni saben a tierra tampoco. La carnita, al menos así como la cocinaron aquí, es bastante suavecita. Sabe a tilapia, no tiene ningún sabor trambólico. Eso sí, me dijeron que la piraña es el afrodisíaco del Amazonas. Que si usted hace una bicha de estas en sopa, trepa una pared, pega gemelos después de una sopa de piraña. Peligrosa, es de cuidado aquí en el Amazonas. Bueno, mis monos amazónicos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Una pincelada, una buena entrada a la selva amazónica. Suscríbanse y estén bien pendientes. Mañana nos vamos en búsqueda del exótico delfín rosado del Amazonas. Nos vamos a entrar en la selva. En los próximos días se vienen cosas muy interesantes. Además, ya vieron que Milton está loco, así que de todo puede pasar. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy tuvo una piraña y un caimán en la mano.